Bueno, No pasa nada, no pasa nada. Bueno, ya está grabando, así que ya podemos empezar con esta segunda parte de la materia. Que bueno, que es un poco lo que fuimos charlando, ¿no? Y lo que preguntó un compañero de cómo estudio, cómo hago para llevar la materia y la carrera al día. Y qué es diferente, ¿no? Porque acá se presentan cuando uno ingresa a la universidad nuevos desafíos y entonces ante estos nuevos desafíos uno tiene que ir planificando diferentes estrategias para empezar a estudiar eh, diferentes materias, que van a ver que hay materias que tal vez sirva estudiarlas de una manera y alguna otra materia de otra. Vamos a ir viendo un poco esto. Pasa si querés, Mica. Bueno, entonces, ¿qué cambia cuando uno ingresa a la universidad? ¿Cuál es el primer choque que tiene cuando ingresa a la universidad? Bueno, un poco lo que decía Mica, hay menor seguimiento personalizado. Acá no van a tener, si bien en el primer año Juan les comentó de que van a tener tutores, no va a ser un seguimiento personal. Acá es ustedes con la carrera y con la materia. y eso, perdón que te interrumpa, Flor, pero Sí. eso en Tandil no sé si se acostumbra a hacer ese tipo de tutores, porque viste que los tutores pares que nosotros conocemos son otro tipo de tutores. Sí, por ahí se tienen ayudantes de alumnos, porque, bueno, porque son muchas más personas las que cursan, entonces eh, tal vez es una persona que los ayuda a resolver algún trabajo si tienen alguna duda, pero no es personalizado. Claro, Ustedes aprovechan esta oportunidad de que son pocos y van a tener estos tutores en los primeros años. Entonces, requiere obviamente mayor autonomía, el ritmo es mucho más exigente e intenso. Pero por esto que les decía, no porque sea una cosa que es altamente compleja, porque obviamente todos los contenidos están adaptados en función a lo que ustedes saben. Si ustedes pueden pasar ahora el curso de ingreso y adquirir los contenidos de, más que nada, fundamento de la programación, entonces es como, bueno, desde acá arrancamos todos, ¿no? Por eso sirve el curso de ingreso. Como esta es la línea de base, entonces los contenidos que le den de ahora en adelante no es que van a ser hiper complejos, obviamente a medida que uno va avanzando en la carrera se va complejizando más, pero sí es mucho más intenso, muchísimo más contenidos de lo que ustedes tienen acostumbrados en la secundaria. Eh, bueno, entonces, algo que en particularmente es de nuestra facultad es que se requiere entender para poder aplicar, que por ahí en otras facultades, por ejemplo, una facultad de humanidades, de sociales, uno es como, bueno, la historia es así, uno la tiene que tal vez entender, recordarla, intentar asociar hechos, pero bueno, quedó ahí. Uno acá tiene que entender y a partir de eso, lo que uno entiende, aplicar y desarrollar cosas nuevas. Ese es el desafío de nuestra facultad. Por eso requiere tanto tiempo de uno estar sentado practicando. Entonces, el estudio como hábito, algo de todos los días. Entonces es necesario construir el hábito. Y para esto, para que esto sea efectivo, para que uno pueda estar todos los días haciendo algo, hay que planificar y organizarse. Y más ahora que la mayoría ingresamos a esta carrera en particular, teniendo estos trabajos, uno tiene una vida, hay muchos que tienen familia, entonces la única manera es intentar organizarse, hacer su cronograma con las actividades que uno tiene fijas de trabajo, con el tiempo que uno tiene de cursada y decir, bueno, yo todos los días me tengo que dejar 1 o 2 horas para practicar, para sentarme, para hacer, adelantar algún práctico, o si uno pudiese, previo a la clase, leer al menos los contenidos que se van a dar, como para ir con una idea. Eh, Esto, como dice, permite aprender mejor y cuando uno es constante y va haciendo las prácticas semana a semana, al final del cuatrimestre, cuando tiene que rendir toda esa cantidad de parciales que uno tiene que rendir, como dice ahí, reduce el estrés, porque a lo último es donde aparecen las preocupaciones. Bueno, entonces, en cuanto un poco a la planificación, ¿no? ¿Cómo nos organizamos?
Bueno, hay algo interesante que son los factores ambientales. Hoy en día cada vez tenemos más distracciones y está asociada, yo creo que incluso me pasa a mí, que yo ya hice una carrera y todo, pero es el celular. El celular es nuestra principal distracción, más allá de uno tiene, bueno, vive con algunos con hermanos, otros con hijos, uno vive en familia y obviamente los factores ambientales ahí contribuyen, pero yo creo que hoy en día la principal distracción es el celular. Uno agarra, entra a Instagram para mirar una pavada y se dio cuenta que pasó una hora mirando pavadas, porque seguramente no sea nada demasiado constructivo. Entonces, uno tiene que intentar buscar herramientas para decir, bueno, tengo que intentar Minimizar ese uso, exactamente. claro. Entonces, en cuanto a los factores ambientales, como dice acá, organizar el espacio del lugar, intentar buscar un lugar donde uno pueda concentrarse, un lugar silencioso, aislado de ruidos, tranquilo, eliminar la distracción. Si yo sé que mi celular lo tengo ahí y me llama mirarlo y agarrarlo y decir, bueno, voy y lo dejo en otro lado donde ni siquiera lo vea, ¿no? Siempre tener a mano todo el material. Uno se sienta, yo lo que hacía era eso, me sentaba, me ponía todo, el mate, todo, porque todo me sirve para distraerme. Yo me siento y digo, ah, me falta el mate. Te va a agarrar el mate. Te sentás. Ah, me agarró hambre, me voy a hacer una tostada. Te vuelve. Entonces, a la hora de sentarse a estudiar, intentar dejarse a mano en la mesa todo lo que uno pueda tener para evitar levantarse a cada rato y en esa levantada de ir a buscar cosas, distraerse y perder tiempo. Obviamente, acá agregar algo a lo que decís, Flor. Obviamente que al principio les va a recostar el hecho, o sea, no es algo que es súper extraño ni nada, es esperable que les cueste el generar el hábito, ¿no? Y más si no lo tienen, porque en la secundaria no está esto de decir, bueno, te sentás 3 horas y estudias quizás 3 horas por día o 2 horas por día, ¿no? Pero bueno, al principio les va a costar, pero luego es como una actividad física, ¿no? Al principio les cuesta, pero después es el hábito y lo van a tomar como claramente un hábito y bueno, y decir, bueno, me planifico de tal manera para poder llegar mejor a los parciales, a los exámenes y demás. Y esto también lo que decía Flor, ¿no? De dejar el celular en otro ambiente. Sí, sí, eso o sea, se los recomiendo porque es algo que me pasa a mí, me pasó con los últimos años de estudio. Yo al principio, cuando arranqué a estudiar, tenía el teléfono, pero no tenía toda esta cantidad de herramientas que hay ahora. Entonces, yo a veces me pongo en los lugares, en el lugar del estudiante y digo, qué difícil es estudiar ahora teniendo semejante distracción. Entonces, Y si lo nosotros rápido que se te sabemos que, pasa el tiempo. ¿no? Lo rápido que se te pasa el tiempo usando el celular. Sí, por eso, por eso, por eso. Tal cual. Y bueno, como otro tip para la organización del estudio es lo que decimos acá, organizar la mente. ¿Qué significa esto? No decir, me voy a sentar y voy a ver qué hago, estoy cursando 3 materias, estoy preparando un final, y veo qué hago. No. Decir, bueno, hoy me siento y voy a hacer esto, programación 1, y voy a intentar hacer este práctico, el TP1, listo, me siento, intentar decir, bueno, voy a intentar no sé si terminarlo, pero avanzar todo lo que pueda, ponerse objetivos cortos y realizables. Tampoco voy a decir, ay, me voy a sentar hoy un rato a la tarde y voy a hacer todos los prácticos de la materia, porque se van a dar cuenta, y esto se van a acordar de mí, del tiempo que lleva a hacer los ejercicios de un práctico, y más de esta carrera. Esta carrera lo que tiene es, es muy práctica, es muy aplicada, eso está buenísimo, porque ya primera y segunda clase van a ver cosas y van a hacer cosas que en general en otras carreras universitarias no existen. Es súper aplicable, pero para que sea súper aplicable es que tienen que tener un montón de conceptos, así que les van a dar un montón de conceptos, entonces a la hora de sentarse a hacer un ejercicio, un práctico, les va a llevar mucho tiempo. Yo he estado una tarde entera para hacer un ejercicio y capaz que estoy trabada y no me sale, qué sé yo, y
la única manera, en mi caso, era, bueno, me junto, este lo dejo porque me estoy trabada, no me sale, intento con el que sigue, y esto me junto mañana con un amigo, una compañera, lo que sea, y trato de resolver. Pero siempre definirse qué es lo que uno quiere estudiar y, como dice, empezar de lo más fácil y después llegar a lo más, o empezar desde lo más general hasta lo más particular. Es imposible sentarme cuando se me acumularon 9 prácticos y arrancar por el práctico 9 porque seguramente no lo voy a poder resolver. Bueno, planificar el tiempo, obviamente, hacer, si uno puede, un cronograma, está buenísimo. Intentar armarse un cronograma, anotar todas las fechas de parciales, recuperatorios, el finales, parcialitos, entrega de trabajos prácticos. eh, y bueno, identificar cuáles son esas semanas donde yo voy a tener mucha carga, es decir, que voy a tener entrega parcialito, lo que sea, para ir planificando o ir, como uno dice, abriendo el paraguas y decir, bueno, yo sé que la semana que viene tengo que hacer tal cosa, esta semana que tengo más tiempo libre, intento meterle o adelantar cosas que tengo que hacer para la semana que viene. ¿Cómo puedo hacer ese cronograma? Ahí, en papel, en Excel, Google Calendar o en alguna aplicación que ustedes quieran, lo que a ustedes les resulte más fácil. Hay gente que es más de el papel pegado en la ladera. Yo era así, me hacía un papel grande así pegado en la ladera, porque cada vez que iba a la ladera me acordaba que tal día tenía que rendir un parcial, un parcial. Entonces, esa era la manera que a mí me servía. Gente que le servía, o que a algunos les sirven, en el calendario del teléfono, que les haga un aviso un día o 2 días antes, lo que sea. Ustedes van a ver que van a ir encontrando la manera que a ustedes les resulta más fácil, ¿sí? ¿Son de usar el calendario de Google o tener así algún cronograma o anotarse así fechas? ¿Lo hacían en el secundario para algunas evaluaciones? Cuando yo ¿No? iba al secundario existía un teléfono todo negro que no tenía nada, así que Pero cuando yo iba tampoco existía, pero bueno, por eso yo me Claro. hice del hábito de hacerme el cronograma en papel. Seguramente ustedes dicen Motorola no. C110. Eh, sí, y también está bueno integrar al cronograma todo lo que uno hace, las actividades curriculares y las extracurriculares también. Si alguno hace algún deporte, intentar meterlo en ese cronograma e intentar planificar en base a todas las actividades que Claro. Y uno hace. además que también todas las semanas no son iguales. No es que todas las semanas van a ser exactamente iguales, porque puede que algunas semanas sean distintas, tenga menos carga, ¿no? Dependiendo también. Eh, bueno. Sí, y más en las sedes que tienen algunas semanas que tienen clases presenciales, las otras clases virtuales, Claro, entonces a también eso. aprovechar eso. Manejar tu tiempo, ¿no? Te podés como organizar de otra manera. Está bueno en ese sentido. Bueno, yo más o menos esto lo dije todo junto, pero hacerse un cronograma mensual y después uno semanal, como les decía, en base a todo, como acá le dejamos un ejemplo, cursada de tal materia, bueno, tengo fútbol, tengo que hacer tal tarea del hogar, tengo que Claro, cursar, y ver también esos horarios que a mí, bueno, los martes puedo estudiar a la mañana y un rato a la noche, por ejemplo, ahí. Los miércoles sé que antes de ir a fútbol puedo estudiar un rato. Entonces, ir planificando en función, obviamente, si uno está estudiando y uno quiere recibirse, porque esto es una realidad. Yo también, a mí me encanta ir a cerámica, ir a inglés, ir a hacer un montón de actividades extracurriculares, pero si se me solapan con los horarios de cursada, uno tiene que priorizar los horarios de cursada y estudio, ¿sí? Y más esto, que es lo que Juan les remarcó todo el tiempo. La carrera de ustedes es a ciclo cerrado, no se vuelven claro, a repetir las no, tal materias. cual. Hay veces que van a tener que priorizar la carrera, si es el deseo de ustedes, obviamente,
qué sé yo también he perdido, no sé, encuentros familiares, de amistades o festejos, porque yo también soy de un pueblo y me tuve que mudar a Tandil para estudiar. Entonces implica todo eso. Pero bueno, ustedes están en Juárez, eso lo tienen como una gran ventaja en ese sentido. Y otra cosa importante, que ustedes a medida que empiecen a cursar van a detectar cuáles son las materias en donde uno le tiene que meter mucha más energía. Claro, Ustedes van a ver, o capaz que incluso que a uno le, por lo que a uno le parece más sencillo. Hay gente que capaz que tiene facilidad con la matemática y cuando empieza a cursar matemática computacional, diga, yo no tengo que sentarme tantas horas para esta materia porque me es más sencillo. En cambio, para programación le tengo que meter mucho más. Entonces, eso lo va a ir detectando uno y a partir de uno, ver, uno más le cuesta, decir, bueno, ¿cómo me planifico? y también algo para agregar es, dijiste una palabra, Flor, que... Ay, objetivos cortos, ¿no? Establecerse objetivos cortos. Eso es fundamental, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí en la grilla, que dice ejemplo de grilla semanal, ¿no? Los lunes dice, bueno, cursada programación 1 y dice estudio. Bueno, el estudio sí es muy general, pero eso es porque es una planificación. Después ustedes en su agenda, ¿no? Si es que usan agenda o, bueno, en un papel, en un cuaderno, pueden decir, bueno, el lunes me dedico a hacer tal cosa. Esta semana quiero lograr terminar, no sé, 3 ejercicios de tal práctico. O, claro, y como les decía Flor, ¿no? Establecer objetivos realistas. Pero sí. Sí, sí, cosas, objetivos realizables. Uno esto, como decir, yo generalmente intentaba que antes que el profesor diera el trabajo práctico 2, yo al menos tener casi completo el uno. No sé, capaz que a veces del primero me había sentado y de los 4 ejercicios que me daban, intenté hacer los 4, pero solo pude hacer uno. Me quedaban 4 inconclusos porque no los pude resolver. Pero bueno, al menos me sentaba, intentaba. Y si no, bueno, después, nada, cuando empieza el práctico 2 intentar no ir acumulando esas dudas del práctico uno y, bueno, voy, las consulto y al menos me saco las dudas y sé que por qué no me salía. Bueno, porque lo estoy entendiendo mal o me estoy olvidando de algo importante, porque después eso, que yo dudaba del práctico 1, seguramente se traslada al 2. Tal Y cual. ahí es donde se van acumulando las dificultades. Sí, sí, sí. Así que bueno. Y esto es fundamental, me quedé pensando en algo que les quería decir, es que esto es fundamental de objetivos realistas, porque luego quizás después establecen, ¿no?, objetivos que ustedes quisieran alcanzar, pero no coinciden con su realidad. Porque, por ejemplo, ¿no?, una persona que trabaja y que estudia no puede realizar ciertos objetivos, ¿no? Que quizás una persona que solamente se dedica a estudiar, porque no tienen el mismo tiempo, ¿no? Entonces, eso no sería un objetivo realista para la persona que trabaja y que estudia. Entonces, si se establece ese tipo de objetivos, luego quizás puede llegar, no sé, este tema, ¿no? De la frustración, de no sentirse bien con uno mismo y demás, y eso, bueno, son todas también emociones que quizás nos atraviesan, ¿no? Porque somos personas, somos humanos y demás. Es importante también prevenir todo eso y bueno, y por eso mismo establecerse objetivos claros y bueno, y realistas. Bueno, entonces, para la concentración, una técnica que es conocida, yo la realidad es que nunca la apliqué, conozco gente que ha estudiado con esto e incluso trabaja, conozco gente que trabaja con esta técnica y le sirve muchísimo, que es la técnica Pomodoro. Seguramente algunos ya la conocen, pero es un método que lo que hace es optimizar el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo se organiza esta técnica? Bueno, primero se prepara una lista de tareas y uno tiene que tener a mano, bueno, acá hice un temporizador, pero con un reloj
¿Está bien? Y lo que hay que hacer es programarlo o empezar a hacer la cuenta regresiva. ¿Cómo vamos a trabajar? Bueno, vamos a hacer una actividad durante 25 minutos, intentar concentrarse y hacer esa actividad, y después tomarse unos 5 minutos de descanso, ¿sí? Decir, bueno, trabajo 25 minutos con el cronómetro, freno, por más que uno por ahí esté muy copado, decir, bueno, freno, me tomo esos 5 minutos, sí, esos 5 minutos, voy al baño, hago lo que sea, vuelvo, lo mismo, ¿sí? Trabajo 25 minutos, me tomo 5 descansos. Eso lo voy a hacer 4 veces. Una vez que terminé ese ciclo de tareas de 4 veces, descanso 15. Ahí me tomo un descanso un poco más largo. 15 o 30, depende de cada uno. Eh, pero esto está buenísimo, parece una pavada, pero muchos están usando esta técnica. ¿Cuál es el tema? Bueno, hay un montón de aplicaciones. Una aplicación en el celular que es muy conocida es la de Focus To Do, que lo que hace es, me programa este temporizador. El tema es, ¿qué hago yo en esos 5 minutos? Porque si yo paro en esos 5 minutos y estoy 1 hora mirando Instagram, TikTok y no sé qué, ahí es donde entramos en conflictos y bueno, esto no me sirve, porque al revés, cada 5 minutos estoy agarrando el teléfono y me lleva mucho más tiempo. Pero está bueno dejar el teléfono y manejarse de último con un reloj. Decir, bueno, trabajo hasta tal hora y listo, me pongo. Uno dice 25 minutos, puede decir, cada uno lo va adaptando al tiempo que uno quiere. Decir, bueno, trabajo o me pongo a estudiar media hora, descanso 10 minutos, media hora, descanso 10. Uno más o menos se va, si después se lo puede ir planificando. Pero esta es una técnica que la realidad es que cada vez se está implementando más porque este tema de la distracción nos pasa a todos. Nos pasa a Había, todos y en todos los trabajos, ¿sí? Se sí, está pasando cada vez más. Así que se los recomendamos, se lo dejamos. Intenten implementarlo, a ver qué sucede. Si ustedes intentan y se ponen a estudiar una tarde y sienten que perdieron toda la tarde y no pudieron avanzar nada, pónganlo en práctica, a ver qué pasa. Si les funciona, buenísimo, y bueno, si no les funciona, ir a buscar alguna otra técnica de concentración. yo, no, para comentarles, yo me había descargado en su momento, ¿no? Hace unos años, una de las aplicaciones que aplicaba esta técnica, ¿no? Y esa aplicación, lo que recuerdo es que te bloqueaba el celular y vos no podías utilizarlo por esos 25 minutos. Hasta que no terminaba el reloj de esos 25 minutos, el celular estaba bloqueado. Decía, vuelve a tu tarea, o sea, vuelve a concentrarte. O si no, también hay otra aplicación que tenés que como mantener a un árbol vivo, que también es por cada 25 minutos. Si vos trabajás durante 25 minutos y descansás esos 5 minutos, ese árbol es como que va creciendo. Pero si parás esos 25 minutos, el árbol como que muere. Son como todas técnicas, sí. Mira, eso no lo conocía, está bueno. Pero sí, lo que me había servido a mí en su momento era el hecho de que a mí me había bloqueado el celular. Entonces, hasta que no Claro, terminaba esos 25 minutos, no podía usar el celular. claro. No dejaba salir de la aplicación ni nada. Así que sí, está bueno. No sé si la conocían y demás, o si la han escuchado. O si alguno tiene alguna otra técnica que diga, ay, yo uso tal cosa para concentrarme, también está bueno que lo pueda decir, así sus Claro, compañeros compartir. la conocen. Bueno, y después hay técnicas, procedimientos, métodos que sirven o que hacen a la práctica para adquirir, como dice, aprendizaje y a facilitar estos procesos de adhesión de conocimiento. Bueno, acá nosotros les presentamos como Ay, las que más se han usado, las que hemos usado nosotros. Cada uno de estas técnicas por ahí está buena dependiendo de cada materia, ¿no? Ustedes, su materia es muy práctica. Seguramente hagan o usen algún tipo de esta técnica, pero no todo el tiempo.
y no para todas las materias, ¿sí? Van a tener que sentarse, por más que tengan que hacer práctica, van a tener que en algún momento sentarse a leer contenidos y a partir de estos contenidos hacer este tipo de cosas que les presentamos acá, porque obviamente leer de un libro y tratar de memorizar todo, o leer de una filmina e intentar memorizar todo, seguramente no les sirve. Empezar por ponerme el resumen, que es como el más común. Bueno, este seguro que ya lo conocen, es el más sencillo. Uno arma Bien, un resumen que es un párrafo. En este párrafo aparecen las ideas principales. se me pasa. Bueno, ¿cómo se escribe ahí? Dice, se escribe en tercera persona sin diálogo. Eso cada uno decide cómo armar ese resumen. Y lo que está bueno del resumen es intentar armarlo con palabras propias, es decir, bueno, leo esto, lo entiendo y lo escribo, ¿sí? Obviamente, como dice ahí, tiene que ser más o menos un tercio del texto original. A mí me pasaba que los primeros años cuando yo ingresé a la carrera, mis resúmenes eran más largos que los textos que nos daban, entonces obviamente nunca iba a poder memorizarlo. Esto es un hábito, esto se gana, se aprende a hacer resúmenes, pero es una de las técnicas. Generalmente cuando son materias más teóricas, ¿no? Después están los mapas conceptuales, que esto está buenísimo también. Uno genera, como dice acá, ideas principales y a partir de esas ideas principales, ideas secundarias y ejemplos. Fíjense que el uso de colores, ¿no? Parece una pavada, pero uno a la hora de sentarse, armar un resumen, armar un mapa conceptual, está bueno ar- usar diferentes colores. Por ejemplo, para resaltar un título yo usaba tal fibrón. Después, dentro del resumen que yo hacía, para marcar las ideas principales, usaba otro fibrón. Porque también uno tiene que reconocer cuáles son no sé si habilidades, ¿no? Pero cuáles son las cosas que a uno le sirven. Yo, por ejemplo, tenía mucha memoria visual. Entonces, yo intentaba hacer resúmenes y en el resumen o en el mapa o en lo que sea, usar colores, hacer dibujitos, hacer cosas en la hoja, porque yo después memorizaba incluso, sí, esto lo había escrito, me acuerdo que lo había escrito así grande. Bueno, eso sirve. Hay gente que en vez de usar colores, le sirve que, por ejemplo, juntarse a estudiar con alguien y que esa otra persona charlarlo, porque tiene más memoria auditiva. Entonces dice, sí, esto ya lo charlamos, me lo acuerdo. Entonces, ustedes van a ir adquiriendo y van a ir aprendiendo cuál es su facilidad para que a uno le queden las cosas. A algunos les sirve más estudiar en grupo, a otros les sirve más concentrarse, leer solo, no tener ruido, a otros les sirve más estudiar con música, eso eh, lo van a ir adquiriendo ustedes. Bueno, el mapa mental es muy similar al mapa conceptual que les mostramos anteriormente. Se diagraman de diferentes formas las ideas. Está como la idea principal en el centro y alrededor es como que se arma una nube de ideas. Pero bueno, esto es una cuestión más estructural de cómo armar. Es casi siempre lo mismo, es como ese resumen y después uno decide ese resumen cómo escribirlo. Si lo escribe en un párrafo, si lo escribe en forma de mapa. Por ejemplo, esto del mapa, del cuadro comparativo, es, es muy usado. Generalmente cuando uno compara dos cosas o cuando tiene para esto diferentes metodologías o les va a pasar que en Web 2 van a tener una manera de programar que van a tener que usar tres funciones, entonces esto por ahí está bueno, es decir, con esta función lo que uso es esto, con esta lo que uso es lo otro y con esta lo otro, ¿sí? Entonces les queda como un esquema comparativo. Y estas son, bueno, algunas de las herramientas. Sí, de las herramientas para llevar a cabo lo que les mostramos anteriormente. Seguramente ustedes Canva ya la conozcan, no sé si alguno usa Canva.
así como sirve para hacer tarjetita de Navidad, tarjetita para invitación de cumpleaños y un montón de cosas para el que uno lo usa, que está buenísimo, sirve para hacer esquemas, mapas, si ustedes ponen organizador semanal, lo que sea, pueden usar Canva, que está buenísimo. Después hay algunas otras más específicas, por ejemplo, para hacer mapas conceptuales está WordCorn, que yo la realidad es que nunca la usé. Yo casi siempre uso Canva para todo, pero está bueno si a alguno les gusta el tema de las aplicaciones, ponerse a ver qué nos, qué nos sirve a cada uno, qué nos gusta más. Y Milano, que es la última, es para mapas conceptuales, que también está muy bueno. Bueno, esto es lo importante, y yo al final de ahora de la clase les voy a mostrar un práctico para que ustedes puedan verlo, es cómo estudiar las materias prácticas, porque todas las materias que ustedes van a tener son prácticas. Entonces, uno no está acostumbrado, uno en la escuela ha tenido matemáticas, tal vez alguno tuvo algo de física o no, pero la mayoría de nuestras materias en la escuela son más teóricas. Entonces, ustedes acá se van a encontrar que si no resuelven, si no se sientan a hacer práctica, no van a aprobar la materia. Es muy sencillo, están en una facultad de exactas, ¿sí? Es práctica. Entonces, van a tener muchísima cantidad de ejercicios. Eh, Obviamente, bueno, como dice ahí, resolver ejercicios, practicar. Cuanto uno más practica distintos tipos de problemas, después tiene más experiencia a la hora de ir a rendir. Intentar no mirar la solución antes de practicar, porque esto te condiciona y ya uno ya lo sabe, entonces después a la hora de sentarse con el parcial, siente que no sabe nada, pero es porque estuvo acostumbrado a estudiar, mirando antes se realizaba. Si uno observa algún error, intentar analizarlo y obviamente si no salen los ejercicios, consultar. Entonces, ¿cómo hacer los ejercicios o los trabajos prácticos? Bueno, primero, intentar leer. Chicos, esto es el problema principal. Nadie lee. Incluso a veces yo también digo, che, esto no lo entiendo, y es que a veces ni siquiera lo leí. Entonces, primero intentar leer. Si uno no comprende, no entiende el enunciado, no va a poder hacer ningún ejercicio. Después, lo que está bueno hacer es ir anotando esos datos numéricos que a uno nos dan. Dice, una persona, no recuerdo ahora, pero dice, una persona de tal estatura, entonces pone, uno va anotando, una persona de 1,65 m, va anotando todos esos datos numéricos que me va diciendo el enunciado, ¿no? A medida que uno va leyendo, va anotando esos datos numéricos. Después, plantearlas o esbozar las ideas para la resolución. Esto, lo que ustedes quieran, hacen cuadritos, hacen dibujitos, a veces esbozar e intentar planificar la idea de cómo resolverlo nos sirve mucho. Bueno, intentar ejecutar, resolver y después validar. Esto es importante. En programación o en web, básicamente va a ser, bueno, si yo desarrollé este código, lo pongo en la computadora y veo si va o no va. En matemática, y bueno, si tengo una ecuación, lo mismo, a ver si da la cuenta, básicamente. Y hoy en día, con, uno tiene a mano la inteligencia artificial, usarla para esto, para validar, ¿sí? Intentar usar la inteligencia artificial para validar y corroborar errores y no para resolver el ejercicio que no sirve de nada. Ahora sí, Mica, si quieres pasar. Bueno, entonces, ¿cómo ir? Ahí quedó, mira, ¿cómo estudiar durante una cursada? Si quieres pasar. Bueno, como dijo Juan, asistir a clase es clave. Les diría que para probar o sea, es el 50% de la materia. Si ustedes van a clase, les diría que ya tienen el 50% de la materia aprobada, ¿sí? Adentro, porque la realidad es que uno en clase aprende muchísimo. Entonces, ¿qué les recomendamos?
En lo posible, si se puede, que sería lo súper ideal, que la realidad es que no lo hacemos demasiado, es antes de la clase, obvio, repasar lo que se dio la clase anterior, si uno pudiera. Algo que no dice acá es si el docente ya me anticipó, ya me dio material, si puedo darle una leída para saber qué cosas va a dar el profe como para anticiparme, buenísimo. Y si ya tengo dudas, ya uno puede ir con las dudas a la par. Durante la clase, bueno, obviamente, intentar escuchar, guardar el celular, porque uno se distrae muchísimo. Tomar notas, esto es súper importante, porque a veces durante la clase el profesor va diciendo cosas que después no están en los apuntes, entonces tomar nota, a menos que les diga el profesor, chicos, esto se los doy, así tal cual está, entonces uno va tomando nota no de la filmina, ni lo que está en el libro, sino de otras cosas que a uno le parece que es importante. Porque no pierdan tiempo en tomar nota y enloquecerse por copiar lo que le está dando el profesor que después se los deja colgado en la plataforma. Bueno, participar, que eso es lo que más nos está gustando hoy en día y más con las clases virtuales. Intentar tener la cámara prendida, porque tener la cámara prendida a mí al menos me obliga a estar prestando atención o al menos intentar y escuchar, porque a mí me pasa, yo he hecho muchísimos cursos donde siempre tengo la cámara apagada y lo único que digo es hola y chao cuando me voy, y en el medio ocurrió un abismo, me preparé un mate, creyendo yo que estaba escuchando la clase, no escuché nada, me tocaron el timbre, entonces si uno está con la cámara prendida con esto, entonces si te tocan el timbre, decís no te puedo atender o de última uno se va a preparar el mate cuando lo pueda hacer o cuando me dan ese ratito, pero intentar, aunque a uno le cueste y no le guste, adquirir hábitos que después me va a servir porque la idea de que ustedes arranquen a estudiar es que a ustedes les sirva aprender y que ustedes puedan rendir para ser buenos profesionales, porque la realidad es que al docente no es que no le importa si ustedes aprueban o no. El docente es docente, intenta que ustedes se vayan con un mayor conocimiento posible, pero la carrera es de ustedes. Entonces ustedes deciden estudiar y ustedes son los que se deciden comprometerse o no. ¿Sí? Bueno, preguntar, o sea, consultar las dudas y comparar y revisar siempre los ejercicios. Bueno, para la toma de nota, esto voy a ir un poco rápido porque seguramente ya lo conozcan. Hay diferentes métodos. Estos chicos, hay métodos que están escritos, pero esto es lo que a ustedes les sirva. Como dice ahí, método Cornell es uno de los métodos donde uno pone el título, tiene las ideas claves y va anotando de un lado las ideas y del otro las notas. Después el método de la página de guía, donde uno anota por un lado las ideas principales de un lado de la página y el otro las ideas secundarias. Después las supernotas, que es una especie de mapa conceptual que uno va haciendo para tomar apuntes. Y lo que sí es importante acá, y se lo recomendamos, es que aprendan a usar símbolos y abreviaturas. Porque les va a pasar que ustedes, cuando van tomando nota de lo que el profesor va diciendo, al menos que sean muy ligeros para escribir, no van a llegar. Entonces van a ir teniendo que aprender símbolos y abreviaturas, que hay un montón de símbolos que son ya, pues, son así, están usados, y otros que pueden inventarlo ustedes y que ustedes, no sé, yo cuando escribía especialmente, pues yo escribía especial y el mente para mí eran dos rayitas, que creo que en general se usa así, como el mente esas dos rayitas. Entonces, escribía rapidísimo. Eh, Ustedes después van a ir encontrando esos símbolos o abreviaturas que a ustedes les sirva para hacer esos resúmenes. Otra cosa ideal y que no se aplica demasiado es, luego de la clase, fijar el conocimiento. Hay que intentar después o dentro de las 24 o 28 horas después de la clase, intentar releer, completar los apuntes, que esto, si uno siguiera todo esto, ya les digo que tienen el título, porque si ustedes hacen todo esto, no hay manera de que les vaya mal. El tema es que es muy difícil hacer esto, o sea, es muy difícil porque requiere mucha energía
y muchas ganas también, mucho compromiso. Es como, bueno, después de la clase, sentarse, leer, completar el apunte, realizar un pequeño resumen, eh, intentar explicarlo, ¿viste? Es como si uno de lo que el profesor dijo lo intenta explicar a otro compañero, ya eso ya está estudiando uno, porque ya está incorporando los conocimientos. Resolver los ejercicios con esos apuntes que uno tomó, obviamente resolver los ejercicios sin ayuda y después, en base a las dudas que surgieron, anotarlas y consultar. Eso es la base. ¿Cuesta un montón? Sí. Después, otro tema, estudiar solo o en grupo. Tiene ventajas y desventajas estudiar en grupo. Las ventajas es que fortalece la comprensión, porque obviamente no todos tenemos la misma capacidad para entender las cosas, entonces por ahí uno entendió más un tema, el otro entendió más otro, uno tiene más facilidad para explicar que otro, entonces juntarse a estudiar está buenísimo. Uno va mucho más rápido en algunos sentidos, eh, escucha otras estrategias y se motiva, que esto es súper importante porque a todos nos ha pasado de ir a rendir y decir, o el día previo a ir a rendir, juntarse a estudiar y decir, no, no, yo no me voy a presentar porque siento que no sé nada, y siempre hay un compañero que te dice, sí, sí, dale, que nos podemos, dale, que nos presentamos. Así que eso está buenísimo. Y obviamente tiene de ventaja que es la dispersión, porque uno se junta 5 horas y tal vez la mitad del tiempo se le fue charlando de la vida, de problemas, de cosas, y que también uno se hace un poco dependiente, ¿no? Que después cuando se tiene que sentar a estudiar solo no puede. Entonces, ¿qué está bueno? De última, intentar a veces decir, bueno, yo lo que hacía con una amiga era, intentemos resolver el práctico, lo que podamos, solas, y después nos juntábamos. Entonces, siempre entre las dos podíamos resolverlo completo, pero solas siempre algo nos faltaba, pero entre las dos nos complementábamos. Entonces, intentar ir desarrollando las dos habilidades, de estudiar solo y en grupo, porque a veces yo estudio siempre con un compañero y en algún momento de la carrera uno se desfasa o lo que sea, entonces ahí es donde vienen los problemas, ¿sí? Y como dice ahí, que esto es súper importante, un grupo de estudio no es lo mismo que un grupo de amigos. Aunque dice que muchas veces pueda coincidir, que está buenísimo, pero uno a veces tiene que saber que si tengo un amigo que estudia conmigo y que la mayor parte del tiempo charla y no sé qué, es como, sos re buen amigo, sos re piola, pero para estudiar no me servís. Entonces tengo que intentar hacerme del grupo de estudio, ¿sí? Bueno, y ya nos corre el tiempo. Preparación de exámenes. Bueno, esto vamos. Para los exámenes parciales. Entonces, si vos viniste haciendo previamente todo lo que dijimos, va a ser muy sencillo porque ya los resúmenes los tenés hechos, entonces es repasar esos conceptos teóricos y después, para preparar el parcial, hay que consultar al docente qué temas se van a dar, repasar toda la teoría. Esto de preguntar los temas siempre háganlo, porque o a veces uno estudia o de más, o a veces estudia de menos. Que estudiar de más no sería el problema, pero bueno, estudiar de menos, sí. Repasar la teoría, intentar resolver los ejercicios más complejos, ¿sí? Eh, Practicar parciales, siempre van a ver que de años anteriores o de otros compañeros o de lo que sea, van a ver otros parciales viejos, entonces practiquen. Simular las condiciones reales, esto es importante, sabemos que nosotros tenemos 3 horas generalmente para hacer un examen, entonces decir, bueno, voy a intentar hacer este examen en 3 horas y asistir siempre a la clase de consulta, siempre. Y bueno, para estudiar un examen final, siempre nos preguntan por el tiempo que lleva estudiar un examen final. Y esto es muy variable. ¿Por qué? Depende de la dificultad y de la extensión de la materia. Hay materias que son mucho más sencillas y más cortas. El tiempo que pasó entre que la cursé
y en la que voy a rendir el final. No es lo mismo rendir el final a los meses de haberla cursado que si pasaron 2 o 3 años. Y también cuánto entendí durante la cursada. Esto es importante. Hay a veces que uno aprueba una cursada, una materia y dice, aprobé, pero aprobé raspando, porque muchos contenidos no lo entendí, entonces seguramente cuando tenga que rendir el final voy a tener que sentar mucho tiempo más. Entonces, ¿qué les recomendamos? Planificar, decir, bueno, en tal fecha voy a rendir tal final, entonces hacerse el cronograma de estudio en base a esa fecha. Y bueno, y después, ¿cómo preparar el examen? Es importantísimo, primero, consultar la modalidad, es decir, si va a ser escrito, si va a ser práctico, si va a ser oral, si va a entrar la teoría, si no, preguntar todo al profesor cómo va a ser ese examen. Obviamente, en el examen final uno tiene que repasar teoría y práctica, intentar integrar los temas, es decir, integrar y relacionar unidades, que son generalmente cosas y preguntas que nos hacen en los exámenes finales. Realizar modelos de examen finales en caso que existan. Generalmente ustedes van a tener exámenes escritos, por ahí otras carreras como la mía, tenemos muchos exámenes orales, entonces no tenemos modelos de exámenes, sí le podemos preguntar a un compañero, che, ¿cómo te tomó? ¿Qué te tomó? ¿En qué hace hincapié? Lo que sea. Realizarle todas las consultas a los profesores, dejarse los últimos días para hacer un repaso, es decir, intentar meterle, estudiar, y los últimos 2 o 3 días decir, bueno, esto me quedo estos días para repasar, y hacerse autoevaluaciones. Esto está buenísimo, juntarse con un compañero, hacerse preguntas, resolver ejercicios, etc. En cuanto a la autoevaluación, ¿qué preguntas hacerse uno antes de rendir? Eh, ¿Puedo resolver sin mirar los apuntes? Si puedo hacer eso, está buenísimo. ¿Puedo explicar de este procedimiento todo el procedimiento? Si lo puedo hacer, ok, todo ok. ¿Entiendo por qué se hace cada paso? ¿Por qué en esto pasó esto, de esto pasó esto? Que ustedes van a ver que en programación tienen mucho de esto de hacer paso a paso. Y reconocer cuáles son estos temas que a mí me dan más miedo, entonces ahí, o más inseguridad, o los que menos sé, para meterle más energía y estudiar más ahí. Si el examen es oral, eh, practicar, presentar tu examen ante un compañero, charlar solo. Yo a veces practicaba y estaba sola así, y en mi cabeza estaba hablando y estaba practicando. Y si está bueno, si tienen un pizarrón o lo que sea, hacer como que practican en el pizarrón, porque si es oral, seguramente tengan que hacer algún desarrollo en el pizarrón. Y obviamente, si es escrito, intentar practicarlo como si fuese sentado en el aula realizando el examen, sin los apuntes y en el tiempo de duración que dura el examen. Bueno, uso de la IA para estudio, sí o no, para qué cosas sí, para qué cosas no. ¿Para qué sí? Para pedir explicaciones alternativas cuando hay algo que no entiendo, para solicitar ejemplos, para generar preguntas, para aclarar conceptos, ¿sí? ¿Para qué no? Para copiar resoluciones no tiene ningún tipo de razón usarla para eso, porque te va a dar la cosa, te va a dar la solución, pero si vos no entendés cómo hacerla, en el parcial no la vas a saber hacer. Eh, no hay que reemplazar la práctica con la IA. No hay que estudiar solo leyendo las respuestas, sino intentar comprenderlas, eh, y pedirle que haga un resumen por nosotros. Tampoco tiene demasiado sentido el uso de la inteligencia artificial. Pasa, Mica, si querés. Bueno, esto también es algo importante, intentar antes de ir a rendir, de gestionar el tema del estrés. ¿Y cómo puedo evitar el estrés? Bueno, estudiando con tiempo, descansando, bueno, como dice ahí, preparar las cosas antes de ir a rendir. Eh, Hay algunas técnicas de relajación, sí, esto queda en cada uno, cuáles son las técnicas que a uno lo relajan, pero siempre van a ver que siempre antes de ir a rendir van a tener miedo y van a tener nervios. Uno con el tiempo aprende a controlar esas cosas, y bueno, durante el examen, cuando uno le entrega en el examen,
leerlo, empezar desde el principio, leerlo las veces que sea necesario, van a ver que la primera leída les va a impactar, van a decir, ahí no sé nada, la segunda leída va a ir un poco mejor y a medida que lo vayan haciendo va a ir mejorando la cosa. Siempre comenzar por lo más fácil y bueno, si te bloqueas con un ejercicio, intentar seguir con otro. Ay, Mica se me fue. Ah, ¿querés pasarme? Bueno, desaprobar, como dice acá, no es fracasar, es un proceso de aprendizaje. Eh, nada, intentar repasar más, ver de organizarme mejor el tiempo, practicar mucho más, o sea, intentar reconocer por qué fracasé o por qué me fue mal, pero si me fue mal, no pasa nada, un resultado, como dice ahí, no te define, hay que intentar eh, ajustar, ¿no? En lo que uno cree que falló. O a veces está bueno también preguntarle al docente, profe, ¿qué cree que puedo practicar más o lo que sea? Porque por ahí uno a veces cree que estudió todo, hizo todo y así todo le fue mal, entonces a veces la mirada del otro está buena, y más de quien nos evalúa. Bueno, y esto un poco se los dejamos, no sé, porque ya estamos sobre la hora, es, es lo que tengo que hacer, eh, que esto se lo dejamos acá, eh, cuáles son los pasos a seguir una vez que uno aprueba el curso de inglés, que es cómo tengo que anotarme a las materias, que esto nosotros lo vimos la clase pasada cuando hicimos el repaso por el guaraní, que hubo algunos compañeros que se quedaron, que estuvimos viendo cómo es el acceso al guaraní, etcétera. Este se lo vamos a dejar para que ustedes lo vean desde la plataforma y para que lo puedan hacer cuando ya hayan aprobado el curso, porque tal vez ahora lo miremos y después no se acuerdan nada, y si bien ya lo vimos en la clase anterior, esta parte se lo vamos a dejar para que lo puedan mirar por la plataforma, porque son las 9:05 y ya muchos se tienen que ir, y como bueno, y como ya lo vimos, no tiene demasiado sentido seguir haciéndonos perder tiempo en esto que ya vimos. Creo que fui súper rápido, espero no haberlos mareado demasiado, pero lo que les quería comentar es que ya el que se tiene que desconectar, no sé si alguien, espero que no se hayan desconectado muchos, vayan poniendo nombre y apellido, por favor, porque es la asistencia de la clase. Me dejan nombre y apellido en el chat. Y bueno, y agradecerles por haberse quedado, por haber participado en la charla de Juan, y por haber estado en la clase de hoy. El que esté muy apurado y ya haya dejado el nombre y apellido de la asistencia de la clase se puede retirar, y el que quiera quedarse, hacer alguna consulta o charlar de alguna cosa, se puede quedar un ratito más. ¿Sí? Bueno, Bueno, a los que se nos van despidiendo, vemos. adiós, Hasta luego a los que se van. adiós, Hasta Nacho, luego. Aaron, adiós. Nos vemos la semana que viene.